Vinieron todos mis muertos con cosas claves que ella no podía saber, que nadie podía saber. Tú estás tan tranquilo en tu cama después de un día de trabajo cansado y de repente empiezan a aparecer caras o te viene alguien que, mira, tengo que hablar de esto. ¿Qué dices? Sí, esto es muy común, la hipnagogia. Me despedí de todo el mundo, pensaba que me iba a morir. ¿Realmente son seres fallecidos que realmente vienen a buscarlos? 3 meses antes de fallecer esta persona, ya podía hablar mientras él estaba sedado en el hospital. ¿Cómo decirlo? ¿Algún espíritu, algo que hubieras preferido no haberlo escuchado? Sí, alguna vez me han dicho. Dicen que hay cosas que cuando las ves, dejas de pensar de esa manera. Hoy, en Forbidden Archive, en el segundo episodio, tenemos a Iker Zaile, un medium sensitivo que ha llegado a cruzar a lugares del más allá y ha tenido contacto con personas y quizás seres que nosotros no entendemos. Iker, bienvenido, ¿qué tal te encuentras? Hola, hola. Súper bien, la verdad que muy cómodo contigo. Gracias Iker, por... Iker, para quien aún no te conoce, ¿podrías decirme quién eres y a qué te dedicas? Pues soy Kerchaile y soy medium por casualidad. Yo hace 2 años y algo, pues descubrí, gracias a estar haciendo scroll en TikTok, que esto existía. La mediunidad puede ser mucho más de lo que nos muestran las películas de Hollywood, mucho más de lo que nos muestra la televisión, que es algo desde el amor, que es algo desde el querer ayudar al otro. Entonces, en 2023, haciendo scroll en TikTok, pues descubrí a una chica que estaba en su casa, que decía que era medium, estaba haciendo mediunidad con total naturalidad, sin parafernalia, sin incienso, sin nada extraño. Vale. Entonces, me llamó mucho la atención y fue lo que me hizo acercarme un poquito a esto, porque yo siempre he sido súper incrédulo y muy escéptico. Yo solamente veía lo que me creía y casi ni aún así. Entonces, gracias a esta chica, a esta medium, pues me entró la curiosidad. Después quise hacer una sesión con ella y Vale. fue increíble esta sesión. Vinieron todos mis muertos con cosas claves que ella no podía saber, que nadie podía saber más que ellos y yo. Y entonces esto fue lo que me hizo abrir los ojos y decir, ostras, igual sí que existe, igual, tampoco lo tenía al 100% claro. Y después ella tenía un curso de iniciación el mes siguiente y decidí Sí. apuntar. Dije, oye, a ver qué pasa, tal. Y resultó pues que yo me sentía al principio muy mal porque todo el resto veían desde pequeños, habían visto sombras, habían visto seres y yo no había visto nada. Entonces me sentía muy mal, me sentía como muy pequeñito, pero resultó, oye, que venían muchas pruebas, que podía conectar con cierta facilidad. Entonces seguí formándome hasta que a Vale. la de hoy soy yo el que estoy haciendo las formaciones para hacer que cada día más mediums puedan hacer esto, que cada día más personas se puedan acercar a esto desde el amor, desde la intención de ayudar al mundo. Qué bonito. Es interesante cómo desde una red social no solamente fomentas el contacto con personas, sino también con personas que no están en este plano, por así decirlo. Eso es brutal como también ellos mueven los hilos para que nos aparezca ese vídeo en concreto o nos aparezca ese medium con el que digamos, ostras, pues igual este sí que me da confianza. Es tremendamente fascinante lo que es todo este mundo y lo que es también el tema de la mediunidad. No sé si está orientado también a otras percepciones, como por ejemplo, a lo mejor al tocar un objeto y tú poder sentir a lo mejor vibraciones de otro tiempo, por lo que la verdad que la mediunidad es tremendamente interesante. Yendo si quieres al primer tema, me gustaría hablar del contacto con los seres fallecidos. Y tengo una pregunta que, perdóname la indiscreción, pero me gustaría hacértela. ¿Alguna vez te ha susurrado, cómo decirlo, algún espíritu, algo que hubieras preferido no haberlo escuchado? Sí, alguna vez me han dicho, mátalo. Sí, pero mata. La verdad es que yo tengo cierta facilidad para bloquear lo que no quiero que venga o tengo mucha ayuda del otro lado de mi gente para que este tipo de vibraciones no se acerquen demasiado y no ha habido grandes sustos, no ha habido grandes
miedos de decir, ostras, que ha venido a asustarme, que ha venido a tal. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la hipnagogia, que es el momento en el que nos vamos a dormir, entre estar despiertos y estar dormidos, ahí es una ventana muy amplia en la que nos suelen aprovechar para comunicarnos algo. Ahí sí que es verdad que tengo mucha facilidad para que se muestren con sus caras. Y esto sí que da un poquito de miedo al principio, ¿no? Cuando te aparecen caras que no esperas, tú estás tan tranquilo en tu cama después de un día de trabajo cansado y de repente empiezan a aparecer caras o te viene alguien que, mira, tengo que hablar de esto, te muestra el brazo, tal. Esto ¿Qué sí que, dices? sí, esto es muy común, la hipnagogia. Wow, me parece, es que no sé, con esa parte sí que me acabas de dejar sin palabras porque no me pensaba para nada, es porque yo muchas veces creía que la mediunidad se basaba como en tener como que te llegan pensamientos a la cabeza que tú sabes separarte, que no son tuyos y que son mejor de esa persona, pero no podía llegar a sentir como que podías llegar como a verlos como me ves a mí, tal cual. Sí, más o menos. Mira, sí que es verdad que esto es interesante porque es uno como de los grandes mitos de los mediums, ¿no? Que parece que todos los vemos con los ojos, pero la mayoría de mediums no los vemos con los ojos físicos, sino con, digamos, el tercer ojo, ¿no? Es como si nos imaginásemos a alguien. Es como cuando cierras los ojos y estás ¿Vale? viendo una imagen, o miras al sofá y te imaginas a un señor que está ahí sentado mirándote, pero en realidad no lo ves con los ojos físicos. Y yo esto me lo creo porque después en la sesión lo confirmo. Mira, tu abuelo es así, así y así. Sí, exactamente. Qué barbaridad. Por eso Em, y por eso les permito, ¿no? También estos espacios. Pues qué suerte que hayas podido llegar a conseguir lo que es llegar a ser medium, cosa que diría que muy pocas personas pueden lograr. Y la verdad que, bueno, seguramente tú también lo sabrás, que todos en algún momento de la vida hemos perdido a alguien que hemos querido mucho. Y quizás a lo mejor con esa pérdida nace como esa pregunta de querer decir, wow, esta persona nos podrá escuchar, nos pueden proteger como desde el más allá, o existe alguna figura guiadora que nos puede como proteger desde el otro lado, o realmente esto no ocurre. Mm. Yo digo que por lo menos una persona, un fallecido, todos tenemos ayudándonos. Llámalo guía, llámalo maestro, llámalo amigo invisible. Todos vamos a tener al menos durante nuestra vida a una de estos seres o personas que nos ayudan. Esto, esto es que Dime. es increíble al nivel que nos pueden ayudar. No solo ayudan al medium, ayudan al banquero, ayudan al cocinero, ayudan al padre porque su hijo está a punto de caerse del mueble, ayudan a que se te están a punto de quemar las lentejas. O sea, muchísimas cosas hacen por nosotros en el día a día. A veces, muchas veces, por ejemplo, un pensamiento, ¿no? Que sales del coche y te viene el pensamiento de, ostras, no he puesto el freno de mano. Y tú ¿Vale? piensas, un pensamiento tuyo, pero en realidad puede que no sea un pensamiento tuyo, sino de que sea un mensaje, una comunicación de los fallecidos para que no se vaya el coche cuesta abajo. Qué barbaridad. Hablando del tema de los amigos invisibles que acabas de nombrar, recuerdo que, bueno, mm, mi bisabuelo falleció cuando yo era muy joven, tenía apenas 5 años, y recuerdo que cuando crecí, pues mi madre y mi abuela me comentaban como yo por las tardes, como que pasaba tiempo en la habitación donde precisamente falleció. Muchas veces ellos pensaban que yo tenía como ese amigo invisible, pero realmente podría haberse tratado entonces como del espíritu de mi bisabuelo, por así decirlo. Y también siento como que los niños o niñas cuando son muy jóvenes tienen como la capacidad de ver más allá de lo que podemos ver nosotros. ¿Crees que esa capacidad la perdemos mientras crecemos o simplemente es que no la llegamos como a seguir desarrollando? Pues por un lado, sí que es verdad que muchas veces estos niños que dicen hablar con amigos invisibles, ¿no? Pueden ser perfectamente fallecidos. También puede ser su imaginación porque lo necesitan, pero en muchos casos es verdad que pueden ser perfectamente seres queridos fallecidos. Y luego, por otra parte, los niños sí que es verdad que nacen con todo muchísimo más abierto, sin tantos bloqueos. Luego, conforme vamos teniendo conciencia, vamos teniendo una educación, nos vamos integrando en una sociedad, esto nos hace que muchas veces bloqueemos por miedo, porque mis padres no lo ven bien, porque la sociedad dice que esto no es correcto, porque si vas por ahí te vas a volver loco. Entonces acabamos bloqueando muchísimas cosas. También es verdad que la mayoría de mediums que lo tienen de nacimiento acaban bloqueando cuando llegan a la preadolescencia
acaban bloqueando esta percepción por miedo precisamente, porque cuando tienes 8 o 9 años y empiezas a ver imágenes de fallecidos con los ojos en blanco, de fallecidos que les falta un brazo, pues todo esto es muy impactante para un niño y también vincula mucho todo ese miedo que has podido ver de las películas o que te han contado. Entonces es una mezcla muy explosiva que hace que la mayoría de niños mediums acaben bloqueándolo. Wow, de verdad que se me ponen los pelos de punta cada vez que hablamos de estos temas. Y hablando sobre el momento en Pero te sí, quería decir una cosa también al principio, cuéntame, cuéntame. que lo has pasado así como sin dejar de contestar, lo de esto de que si he conectado con alguien tocando objetos y tal. Ah, lo de la demovisión, ¿te refieres? eh, Dale. Con esto te quería decir que, bueno, la mediunidad engloba muchas formas de percepción. Una vez que abrimos la ventana, que digo yo, nos van a llegar de diferentes formas. Pueden llegar, la mayoría llegan a través de los sentidos. También, que pueden ser sentido olfativo, sentido visual. También nos van a llegar mediante intuición. La mayoría también Qué bien viene esto. muy fuerte, ¿no? Esto que te he comentado antes, que parece que es un pensamiento, pero en verdad es una comunicación con ellos. También mediante señales. Ellos pueden hacer que alrededor pasen cosas o que de repente tu tía te llame y te diga, mira, es que me voy a hacer un tatuaje en el brazo izquierdo y resulta que el mismo fallecido con el que vas a conectar esa noche también tenga un tatuaje del que tienes que hablar. Te voy a contar un Qué locura. te voy a contar un caso de hiperfoco, que es otra forma por la que llega la información. Ayer estaba con mi hijo conduciendo en la ciudad y de repente pasamos por la puerta de una inmobiliaria y había un piso muy grande que ponía 214.000 euros. Y mi hijo me dice, ¿214? Ese piso solamente vale 214. Y yo le expliqué tal. Y dice, ostras, creo que hay algo importante con esto, ¿no? Con el 214 o 214.000. Y en la sesión le pregunto al consultante, ¿tiene sentido el 14 de febrero o el 2 del 2014, algo de esto? Él abre así la boca y dice, sí, la fallecida con la que quiero conectar nació el 14 de febrero. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. O sea que las mismas señales no te las tienen que dar directamente una vez comienza el proceso, a lo mejor en llamada o en servicio con el consultante, sino que también a lo largo de tu día a día puedes tener señales que luego influyan con respecto a la persona que quiera contactar con un ser fallecido. Sí, por lo general vienen 2 o 3 días antes de la sesión e intentan como preparar el terreno, ¿no? Por así decir. Si han sido personas que en su vida les gustaba tener todo atado y les gustaba hacer todo con antelación y llegar ya al trabajo hecho, pues más van a trabajarse esta previa, ¿no? Estos días antes de la sesión. Hay otros que no, que directamente 10 minutos igual después de la sesión vienen con calma, tal, empiezan a dar muchas pruebas, están 20 minutos y ya se quiere venir. Y hay otros que efectivamente van a venir días antes a traernos pruebas con hiperfoco, a traernos pruebas Wow. de la llamada rara que tenemos. Qué increíble. Te quería preguntar una cosa también, pasando al tema del momento en las que la persona va a fallecer, o en el momento a lo mejor previo del Pero fallecimiento. déjame que te diga una cosa antes de que se me vaya, por favor. Sí, 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 claro, no hay problema. Tú cuéntamela sin problema. Además, te voy a contar una cosa que nunca la he contado, ¿eh? Vale, es fascinante. Vale. Con esto de tocar objetos y que te remonte a algo pasado, ¿no? Tengo una amiga que hace arqueología y tiene en el garaje de su casa un montón de huesos de yacimientos arqueológicos de hace 2 o 3 mil años. Entonces me enseñó un cráneo de un fallecido y lo toqué así un poquito y dije, ostras, parece como un soldado que murió por un golpe en la cabeza. Es como si le habrían clavado una espada en la cabeza o algo así. Y me dice, pues efectivamente tiene un golpe de arma blanca en la cabeza. Seguramente hubiese sido una persona importante porque al resto de personas no los enterraban en esa época, no se molestaban en ponerlos bajo tierra. Así que fue un escalofrío esa sensación de decir, ostras, pues también te abre la puerta esto, ¿no? La mediunidad. ¿La capacidad de la dermovisión te la dio comenzar en la mediunidad o también la tuviste previamente antes de conseguir llegar a ser medium? Mm. De forma consciente no he tenido nada antes de empezar en la mediunidad. Sí que es verdad que tengo que decir que en el 2013, el día después de que falleció mi abuela, la escuché cómo hablaba desde su habitación cuando estábamos en su casa y decía chiquitas, que es como ella llamaba a sus nietas, ¿no? A mis primas. Y después estábamos grabando porque me parecía muy interesante lo que hablaban
y se oyó en 2 veces, no se oyó lo de chiquitas, pero se escuchó marcho, marcho, que es como ella decía me voy, Wow. que es de la Rioja. Entonces sí que es verdad que he tenido eso y con 18 años un sueño premonitorio en el que parecía que me iba a morir yendo a Italia. Tenía todo apuntado al detalle y se cumplió punto por punto, salvo el punto de la muerte. Que me di cuenta que no hablaban de una muerte física, sino que era una muerte emocional, una muerte del ciclo de mi vida. Tratando como de un cambio, por así decirlo. Cambio muy fuerte que tuve en mi vida, sí, el más fuerte. Buah, pues me alegro mucho de que haya sido eso y no lo otro. La verdad. Y porque yo ya tenía hecho mi testamento vital, el testamento bueno, todos los tipos de testamento tenía hechos. Tenías claro de que esa como visión que llegaste a tener premonitoria se iba a cumplir sí o sí porque todo se estaba cumpliendo paso a paso según lo había visto. Claro, imagínate, te levantas a las 5 de la mañana sobresaltado, empiezas a escribirlo todo en un papel de lo fuerte que ha sido el sueño, y 2 meses más tarde te llaman para ir a Italia, a Milán concretamente, iba a ir con Ryanair, iba a ir con una persona que no tenía mucha confianza, o sea, todo punto por punto se fue cumpliendo. Pero Entonces yo qué locura. me despedí de todo el mundo, pensaba que me iba a morir, Buah. y dije, bueno, Eh, y tiene que ser que sea. que pase lo que tenga, que pase lo que tenga que ocurrir. Yo no voy a vivir con miedo, ¿sí? Hablando de miedo, em, cuando las personas comienzan a fallecer o están en el proceso de fallecimiento, muchas dicen que llegan a ver a familiares queridos. Algunos dicen que ven a su madre, a su padre, a un hermano, pero también otras personas hablan más terroríficamente, por así decirlo, de que pueden llegar a ver lo que es la imagen de la muerte. Entonces, yo tengo una pregunta y es si estas personas que dicen ver seres fallecidos realmente son seres fallecidos que realmente vienen a buscarlos, o puede ser también, por ejemplo, la muerte disfrazada, como en leyendas, por ejemplo, mexicanas se cuenta, como para que no sientan miedo al momento de tener que ir con ellos. Sí. Es muy posible que todas las visualizaciones que veamos de fallecidos sean proyecciones a través de nuestra mente. No quiere decir que lo estemos haciendo nosotros, sino que lo utilizan ellos a través de nuestra mente. Entonces, si nosotros para la muerte tenemos la imagen de un demonio o de un hombre con una guadaña, seguramente vayamos a ver eso. Si para nosotros la muerte vienen nuestros seres queridos y nos acompañan, vamos a ver esta otra proyección. Entonces, por eso cambia para cada uno, porque afectan tus creencias y afecta tu forma de pensar. Entonces, normalmente nos vienen a buscar, nos vienen a acompañar incluso días antes. Así como cuando nacemos no entramos directamente en nuestro cuerpo de bebé, sino que vamos entrando y saliendo. Cuando vamos a fallecer, lo mismo. Yo he hecho sesiones en las que 3 meses antes de fallecer esta persona ya podía dar señales, ya podía hablar mientras él estaba sedado en el hospital. Madre mía, qué locura. ¿Conoces algo sobre el proceso una vez fallece la persona? En plan, ¿cómo decirlo? ¿El conocimiento una vez se desprende del cuerpo? ¿Tienes algún tema que puedas tratar al respecto de qué es lo que ocurre en el momento del fallecimiento? Mm. Pues mira, yo soy medium evidencial, quiere decir que me baso en pruebas para verificar que lo que estoy diciendo es real, que lo que me llega es real. Entonces, este tipo de cosas de si Dios existe, de qué hay en el más allá, es muy complicado para un medium evidencial. Entonces, yo la sensación que tengo es esa, que vas saliendo de tu cuerpo días antes, te van preparando, te vienen a buscar. Normalmente hay como esa luz o esa sensación de paz y de amor. ¿Vale? No sé si te responde a lo que querías Sí, preguntar. es exactamente lo que quiero que me dijeras. Con, has dicho que suelen sentir sensación de paz y de amor. También se puede dar la parte contraria. Puede haber miedo, tristeza, agonía, o es todo paz y amor siempre en el momento en el que fallecen, no momentos previos, sino el momento en el que ya el cuerpo se desprende. Para mí, cuando falleces, lo que hay es una especie de revisión de tu vida. Entonces, si tú has actuado desde el amor, vas a ir por un camino como mucho más fácil. Si en cambio tienes muchas cosas que sanar o que revisar, te va a costar un poquito más. Incluso si estás muy vinculado a lo material, muy vinculado a tu casa, muy vinculado a tu hija porque no quieres que se quede sola, porque crees que va a estar sufriendo, seguramente eso te va a provocar que estés más tiempo atada. No significa que vas a estar sufriendo ni que vas a estar en el infierno, sino que te quedas con como un hilo, ¿no?, vinculado a la tierra. Por esta regla de tres podemos decir que quizás a lo mejor el karma puede hacer que como personas arrastren un castigo en esta vida que a lo mejor hicieron en otra, o no iría tan así.
Al menos yo quiero pensar eso, quiero pensar que cuando eres mala persona y actúas desde el mal, quiero pensar que hay algo que contrarresta esto y que te hace como centrarte y darte cuenta y ser consciente del daño que has hecho, ¿no? Quiero pensar esto, no sé si es al 100% real, pero quiero pensar que si una persona se pone a disparar a bocajarro a cualquiera que pasa por la calle, luego va a haber algo. O si una persona mata animales sin conciencia y de forma brutal, pues quiero pensar que va a haber algo que regule esto, pero no es algo que pueda demostrar. Claro, el momento de las revisiones del karma, entonces supuestamente lo que podemos esperar es que sean después del fallecimiento, una vez termine la vida terrenal, a lo mejor en otro campo, tengamos que revisar a lo mejor toda la vida que hemos hecho y en función de los pros o los contras que hayamos desempeñado, recibir un karma u otro quizás en la siguiente vida. Eso es, yo creo que tenemos opciones pues como de volver otra vez a un cuerpo en el que vamos a estar sufriendo o volver a una vida que quizás no es muy agradable. Creo que pasa algo así, ¿no? En cambio, si todo ha ido bien, si has hecho las cosas más o menos bien, pues vas a optar a otra cosa, ¿no? De hecho, igual ni siquiera vuelves a tu cuerpo. Igual te quedas en ese estado que siempre cuentan como que es mucho más placentero que esto. No estás Vale. vinculado al sufrimiento del cuerpo, no estás vinculado a las cosas terrenales, ¿no? Al ego, a la razón. En un hombre con fe como tú, no me refiero a fe católica, sino en fe de la mediunidad, la proximidad de la muerte, cómo la percibes? Pues para mí antes la muerte la percibía con muchísimo miedo. Yo no me quería morir. De hecho, a la persona que más quise que murió, ella se agarró a la vida hasta casi los 100 años y para mí pues es algo que me daba mucho miedo. El desaparecer, que solo fuese esto, ¿no? Llega un momento en el que dices, ¿cómo puede ser que la vida solamente sea esto y después desaparezcamos? Entonces, el saber lo que hay, un poquito de lo que hay después de nuestro cuerpo, para mí me ha producido una tranquilidad brutal. Voy conduciendo, digo, mira, si me choca un camión de frente y me muero en este momento, pues sé que voy a estar bien después. No me voy a quedar sufriendo ni sin cuerpo, ¿no? Va a ser un momento de reencuentro. Conforme se van muriendo tus seres queridos, el momento de la muerte, ¿no? Yo al menos lo veo como más placentero, más, bueno, si tiene que pasar, voy a estar con ellos. Iker, hablando sobre el tema de presencias oscuras y protecciones, me gustaría saber tu opinión sobre si las sombras que tantas personas aseguran ver son reales, porque la mayoría de veces se producen cuando estas personas están solas. Y si estas presencias oscuras podrían determinar a lo mejor algún mal para estas personas que tuvieran que tener cuidado con ello. Mm. Pues sobre el mal y el bien, sobre los bajos astrales, ¿no? Para mí sí que existen, pero no son mucho más allá que energías bajas como celos, miedo, dolor. Son energías que se quedan en este estado de forma muy fuerte. En vez de acercarnos al amor, sería como el lado contrario, ¿no? Al amor es, para mí son fallecidos que se quedan en esas vibraciones. No significa que quieran hacernos daño, sino que no pueden hacerlo de otra forma porque se han quedado anclados a estas emociones. Entonces, normalmente cuando me dice una persona, yo es que he visto al demonio, he visto una sombra oscura que se acercaba. Primero, ¿por qué lo oscuro tiene que ser lo malo? Esto me parece muy injusto, ¿no? Que lo oscuro tenga que ser lo malo. Y después, si vemos un demonio, para mí lo más probable es que estemos proyectando nuestros miedos, estemos proyectando imágenes que tenemos en nuestra cabeza de cosas que hemos visto y que se quedan en el subconsciente y las vemos proyectadas en forma de miedo, en forma de el supuesto mal. No significa que ellos sean esto, significa que es tu proyección sobre estas bajas energías. ¿Te proteges de alguna manera con algún tipo de amuleto por todos los diferentes tipos de entidades, por así decirlo, que pueden llegar a contactar contigo? Esta es una pregunta muy habitual, ¿no? Y hay gente que tiene auténtico pavor. Tengo una amiga que me dice, pero ¿sigues encendiendo velas? ¿Estás poniendo incienso? Dime que sí, por favor. Y digo, pues lo siento, pero es que no tengo rituales de protección, no tengo minerales que me hagan sentirme más protegido, no creo en estas cosas de protección más allá de nuestra propia intención. Si nosotros intencionamos que las personas o los seres que van a venir vienen desde el amor, vienen desde la paz y sobre todo para algo constructivo,
yo creo que esto hace la mayor protección que puedas tener. Y también lo que confío mucho es en mi gente del otro lado. Confío en mis seres queridos fallecidos que están dándolo todo para que solo se acerque gente que de verdad se tenga que acercar. Antes comentaste que las personas que tienen baja vibración, llamémoslo personas que tengan mucha ansiedad, mucho estrés, a lo mejor egoístas o malas personas, pueden llegar a tener más contacto con estos seres de baja vibración, llamémoslos sombras, llamémoslos demonios, por así decirlo. ¿Crees que influye cómo lleves tú tu día a día en la cantidad de a lo mejor fenómenos paranormales que puedas llegar a percibir? Sí, mira, espera un momento. Vale. Miedo me das. ¿Te imaginas lo que es esto? Sí, me lo imagino. Vale, ¿cuánto miedo nos causa esto? La Ouija. Solo la palabra Ouija, ¿cuánto miedo nos causa? Mira, yo creo que nos causa miedo porque antiguamente se vendía en centros comerciales. Luego hubo un tiempo, te hablo por ejemplo aquí en Gran Canaria, sobre la época de los 80 más o menos, ¿Les? FNAC. ¿Conoces el FNAC? No, Eso es como un centro comercial, es como una tienda de electrónica y de libros y demás. pues curiosamente, y bueno, esto lo puedes mirar sin ningún problema en internet, sobre la época de los 80 y 90, aquí en Gran Canaria se comenzó a vender mucho lo que es la Ouija, pero dejó de comercializarse a mediados de los 90 y no sabemos el por qué, pero sí es verdad que habían como muchos fallecimientos sin ningún tipo de explicación. Y esto está en los registros del 95, si no me equivoco, y me parece fascinante de que como en diferentes partes pueda comercializarse y en otras seguir vendiendo sin ningún tipo de problema. Yo creo que también influye mucho la percepción de la persona que la use y a lo mejor los pensamientos que tenga o el miedo sobre lo que vaya a utilizar. Entre más miedo tengas a X cosas, posiblemente seas más propenso a percibir situaciones que quizás existan o quizás no. Claro, demostraba sobre todo la Ouija porque es algo que popularmente se le tiene mucho miedo sin haberlo experimentado nunca desde el amor o desde simplemente la conexión. La mayoría de nosotros lo hemos experimentado de jóvenes, ¿no? Yo la hice con 11 años. Claro, pensabas que iban a venir todos los infiernos, todos los demonios que había en el mundo, ¿no? A atormentarte. Entonces, claro, si tú haces la Ouija desde este punto de vista, desde el punto de vista del miedo, de que van a aparecer los demonios, que no me van a dejar salir, después vamos a morir todos. Entonces, si lo hacemos desde esta energía, claro que es posible que pasen cosas negativas, incluso que las provoquemos nosotros, porque muchas veces los poltergeists los podemos provocar nosotros mismos con estados de ansiedad, estados de mucho estrés, de miedo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a acercar a esto sin que veamos algo de baja vibración? Que precisamente lo podemos estar atrayendo nosotros, ¿no? Entonces yo me he propuesto utilizar la Ouija desde el amor y desde simplemente la experimentación de qué pasa si lo hacemos sin esos miedos que teníamos cuando teníamos 12, 13 años. Por tanto, la Ouija no simplemente es algo malo, sino que si la sabes utilizar, realmente es viable para el hecho de contactar con seres fallecidos. Incluso para usarla a lo mejor con alguna persona consultante que quiera conocer algo sobre alguna persona. Sí, la Ouija, al igual que la mesa giratoria, al igual que un péndulo, es un instrumento simplemente a través del cual los fallecidos pueden comunicarse. Ojo, es muchísimo más lento que la propia mediunidad, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo físico. Esto, al igual que el péndulo, ocurre a través de nuestro sistema nervioso, a través de nuestro cerebro, que hacemos micromovimientos o movimientos en conjunto. Pero en realidad los fallecidos no están moviendo ese vaso de la Ouija, lo estamos moviendo nosotros y es posible que sea una comunicación de los fallecidos, pero lo movemos nosotros. Lo vemos nosotros por comunicación con los fallecidos. Claro, al igual que te decía que mediante el hiperfoco nos pueden dar información, esos pensamientos que parecen nuestros, pero son comunicaciones de ellos, pues ellos pueden hacer que la energía de todos los que estamos en esa mesa de la Ouija se una y acabemos moviendo todos el vaso hacia donde ellos quieren que se mueva. Y de hecho suele haber una persona que es la dominante, que es la que suele tener más capacidad de mover este vaso. Pues llámalo como quieras. En el, Esto está en beta, ¿vale? Esto está en fase beta, esto de la Ouija.
No, y menos mal, porque la verdad que me aterra. A mí personalmente sí me da bastante respeto a la Ouija, nunca la he hecho, no creo que la vaya a hacer, al menos en corto plazo, pero sí la verdad que me da mucho miedo. Sobre lo que estabas hablando, noto que como cuando realizas la mediunidad, o sea, yo nunca he hecho una sesión de mediunidad con nadie, con ninguna persona medium, pero siento como que, si te puedo tutear, siento que tú cuando realizas la mediunidad estás tranquilo, relajado. No es como, por ejemplo, en el chamanismo, que ellos incluso entran como una especie de trance en la que parece como que se convierten en otra cosa, pero siento como que en la mediunidad diríamos que es como algo más real, porque no tiende tanto como a la ficción, y me parece muy bonito el trabajo que haces. De hecho, es algo muy natural. Tú puedes bajar a comprar el pan y de repente ves a la vecina que tiene a su marido fallecido detrás y, ostras, pues mira, estoy viendo esto, tal. Y ahí surge desde la total naturalidad. Y mira, pues sí, estos días estoy sintiendo que está más. El otro día pegó un portazo a la puerta o se me apagó la vela. ¿Sabes? Es algo mucho más natural de lo que en verdad pensamos. En la llamada previa que tuve contigo para conocernos un poco más y tal, recuerdo que me comentaste un caso de una persona que se llamaba Antonio. No sé si puedes como comentarla aquí también. Sí, pues te cuento lo de Antonio. Ellos también utilizan la tecnología para comunicarse. No significa que todo lo que pase en los móviles sea de ellos, pero sí que es verdad que la pueden utilizar. Por ejemplo, para que cambien el algoritmo, para que nos muestren un vídeo en concreto que nos haga desencadenar algo, ¿no? O llamar a alguien o lo que sea. Y en esta ocasión lo que pasó es que estaba haciéndome las cejas y la chica me dice, jo, pues no sabía que eras medium. La verdad es que me da mucha curiosidad, ¿eh? Porque tengo a mi padre que me gustaría contactar con él, tal. Y bueno, pero me da mucho miedo, como casi todos, ¿no? Pero me da mucho Claro, miedo. No claro, quiero claro. saber nada. Entonces, bueno, pues lo dejé ahí. Y cuando volví media hora después a pagarle, estaba hablando, esto que haces un dictado, que grabas con la voz y te lo pasa a texto, y de Exacto. repente estaba diciendo algo como de, esta tarde voy a ir al frontón. En vez de frontón, puso Antonio, que es que suena muy diferente. Entonces yo dije, ostras, igual esto de Antonio es el nombre de su padre. Y cuando abrió la puerta le pregunto, oye, ¿no se llamará Antonio tu padre? Se queda así y me dice, sí, ¿por? Y le enseño el móvil. Yo creo que se quedó traumada. Qué barbaridad, qué barbaridad. Quería que lo contaras porque es que me había parecido una locura cuando lo escuché y decía, esto tiene que aparecer aquí porque es un claro ejemplo también, no tanto de la termovisión, pero sí de recibir em, como un contacto fuera a lo mejor de las vías tradicionales. Y también, mira, de hecho, mediante la música, también es una forma que ellos se comunican muy habitualmente. Por ejemplo, a mí en una sesión me dijeron, mira, tu abuelo me está trayendo esta canción que es Red Red Wine, una canción súper antigua que yo ni conocía, me trae esta canción, tal. Bueno, pues todo ese verano la estuve escuchando por todos lados. Estaba en un chiringuito en Galicia y de repente empieza a sonar esta canción. Y fue como, qué raro, no tenía ningún sentido porque era un chiringuito como moderno, música de reggaetón, no sé qué, y de repente sonó una canción de los años 80, los 70, y fue muy extraño, y esto es algo que repiten muchas veces. Cuando ellos se identifican con una canción, van a tratar de que suene en los sitios donde estás para decirte, soy yo. Así como las horas espejo, ¿no? Hay fallecidos que se vinculan mucho con las 21:21, las 11:11, y cada vez que puedan te van a mostrar esto. Influyendo a... El hiperfoco, perdona, que es la herramienta que más usan. Wow, súper interesante. Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿le comentarías algo al Iker joven antes de llegar a ser medium? Pues la verdad es que estoy bastante contento con mi vida y con que la mediunidad haya aparecido cuando ha tenido que aparecer. Sí que es verdad que me dan un poco de envidia, pues algunos mediums que lo traen más de nacimiento, que lo traen pues como más innato, porque es todo más natural y quizás puedan verlos con los ojos y tal. Me dan un poquito de envidia, pero la verdad es que estoy muy feliz de cómo ha pasado, porque gracias a que yo no he nacido medium, me he convertido en un profesional medium, puedo dar incluso clases a otras personas para que sean medium. Gracias a esto creo que se abre un abanico muy importante para que cada vez más gente se pueda unir a esto, se pueda vincular con la mediunidad de forma natural, de forma laica y evidencial, ¿por qué no? No sé si recuerdas la película de Ghost. Bueno, es una película un poco antigua, pero creo que igual
me gustaría saber si la función de la medium de la película es tal cual como lo hacéis usted. O sea, ¿es exactamente ese tipo de sensaciones que muestra la cinematografía antigua? Eh, A ver, no sé, no me acuerdo exactamente cómo lo mostraba. La recuerdo sentada en una mesa redonda, en un suburbio, así como en un sótano. Y sí, sí que se parece mucho a cómo es. No tenemos esta parafernalia de tener que tener una mesa redonda, ni tener cortinas no sé cómo, ni una luz tenue, pero sí que se parece mucho a tu padre me está diciendo esto, me está mostrando que le cortaron la pierna, me está diciendo que dejes de llorar, que tienes que continuar para adelante. No sé si te refieres a esto exactamente, no me Sí, acuerdo. sí, es exactamente a eso a lo que me refería. Sí. Luego, a ver si tengo una. Luego es interesante esto que me dices porque la película de Ghost es de las que más reales, las que más se acercan a cómo vemos a los fallecidos y también a cómo se pueden desenvolver ellos, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho la escena de la lata en el metro, no sé si sabes, que intenta estar. Como moverla, ¿no? Eso Intenta es, como ver un moverla ahí. fallecido a otro mostrándole cómo se mueven los objetos, ¿no? Los objetos físicos. Entonces yo siempre digo que es que necesitan muchísima energía para mover objetos físicos, entonces necesitan también mucha práctica para saber hacerlo, así como para hacer mediunidad también. Se nota mucho cuando, por ejemplo, mi abuela, cuando me ayudaba al principio o cuando me ayuda ahora, no tienen nada que ver. Ahora sale todo como mucho más rodado. También ellos aprenden. Wow, fascinante. ¿Qué consejo le darías a una persona que desde pequeño a lo mejor haya tenido como sensaciones o haya percibido cosas y no haya sentido que realmente es medium, pero que sí le llame la atención el tema? ¿Le dirías que realmente pruebe como probaste tú? ¿O consideras que en cierta medida para algunas personas la mediunidad puede llegar a ser incluso a lo mejor una carga que no todas las personas deberían de tener? Mm. Pues si tú tienes una vocación de servicio, una vocación de querer ayudar, por supuesto que la mediunidad es vital. Hay muchísimos fallecidos que necesitan hablar con los vivos y muchísimos vivos que necesitan hablar con los fallecidos. Entonces, si alguien lo siente, siente que quiere ayudar, siente que quiere colaborar en esto, por supuesto que es bienvenido. Y sí que es verdad que si tienes muchísimo miedo, crees que hay algo que te frena, crees que tienes muchos bloqueos, quizás no sea el momento para empezar a hacer mediunidad. Y si lo has tenido de pequeñita y lo has tenido que bloquear porque lo has pasado muy mal, no te tienes que forzar nunca a, venga, vale, ahora sí, voy a ser medium tal. Déjate un poquito llevar porque también desde el otro lado nuestros amigos invisibles, nuestros guías, nos van a ir encaminando, ¿no? Hacia lo que sea mejor o peor para nosotros. Entonces yo lo que digo es, déjate llevar a ver hacia dónde te quieren llevar. Qué bonito, tío. Lo que más te inspira en el día a día para continuar lo que es tu trayectoria, dices que también estás trabajando con esto de ayudar a la gente a convertirse en medium con los cursos. ¿Hay algo precisamente que sea lo que más te llama la atención de lo que has llegado a conseguir y lo que conseguirás en un futuro? Mm. Pues para mí tener una lista de espera de 5 o 6 meses en algo que era lo último que pensaba hacer en mi vida, para mí, de una mezcla entre presión y orgullo y estar muy contento de decir, ostras, ¿hasta dónde he llegado casi sin pretenderlo, ¿no? Dejándome llevar. Y luego, pues, el formar a otros mediums para mí es importante porque lo doy todo de forma muy intensiva, de forma muy concreta. No me guardo nada para hacer un segundo curso y seguir enganchando a la gente, sino que suelto todo lo que tengo de la mejor forma que sé para motivar a la gente a seguir haciendo esto. Porque pues es algo que cuando sientes como esa llamada, ¿no? De tener que ayudar, pues es difícil decir que no, es difícil decir, no, no, yo no quiero ser medium tal, porque si lo tienes que ser, van a seguir a pico y pala dándote pruebas para que entres a este camino, ¿no? Hablando sobre el tema de las religiones, bueno, hay diferentes tipos de religiones en lo que es el mundo. Las religiones, opinión mía, no influyen en el hecho de la mediunidad. O sea, el que tú seas católico, seas musulmán, seas budista, no influye en que un medium, que a lo mejor comparte una religión distinta que la tuya, pueda ayudarte en el proceso del contacto. O si existe este fallo. El problema es que en la mediunidad, pues se ha confundido muchas veces y se ha mezclado la religión con la mediunidad. Y en verdad son cosas diferentes. Es como si un fontanero mezclase que es católico. Pues en verdad se puede distanciar perfectamente. El otro día hubo una chica que quería una sesión, pero ella era muy católica. Y me dice, es que he leído que eres laico y no sé si es la mejor opción.
me llevé así como las manos en la cabeza, pero digo, claro, es que hay mucha gente que quizás se cree que yo no le voy a aceptar o que esta no va a fluir porque tengamos diferentes formas de pensar, pero no tiene nada que ver, ¿no? En verdad, yo puedo hacer mediunidad con un católico, puedo hacer mediunidad con un musulmán, con un ateo, con alguien incrédulo que no se quiere creer nada de lo que le estoy diciendo. Entonces, Entiendo. es verdad que me sorprendió su reacción, pero luego lo pensé y dije, ostras, es que es normal, porque siempre han vinculado la mediunidad con esto. Parece que el tema espíritu, el clima espírita, tiene que ir muy vinculado a la religión cristiana y en verdad, nada que ver. Nada más lejos de la realidad. Mm. El Em, otro día estábamos haciendo prácticas con la mesa giratoria y preguntamos en varias ocasiones, ¿existen los demonios? Todo el rato iba al no. ¿Existe Dios? Y todo el rato iba al no. Entonces fue como, ostras. ¿qué es la mesa giratoria? ¿Es un tipo diferente de Ouija? La verdad que no lo conozco, por si lo puedes explicar también, en qué consiste lo que es el hecho de utilizar la mesa giratoria. Sí, la mesa giratoria empezó a utilizarse en el siglo XIX, sobre todo en el ámbito de Allan Kardec y demás. Es básicamente como una ouija, solo que en vez de tener letras, ponen los mediums o las personas ponen la mano sobre la mesa y van haciendo diferentes preguntas a los fallecidos. Se pueden mover en sentido de las agujas del reloj para decir que no, al contrario para decir que sí, se pueden mover hacia los lados. También, supuestamente, según Allan Kardec, se pueden levitar y pueden levantarse sobre una pata, pero eso está en fase beta. Es una forma de Vale. comunicación más que es muchísimo más lenta que la mediunidad, pero que a mí me gusta porque es física. Entonces, lo físico a mí me ayuda a creer que sí, que esto es posible y a tener un poquito más de confianza, si cabe, ¿no? En tu día a día entiendo que ya no tienes experiencias a lo mejor quizás paranormales como tenías cuando eras pequeño y que si las tienes, a lo mejor ya no te aterran de la misma forma que podían aterrarte cuando eras más joven. Experiencias paranormales, precisamente ahora es cuando más hay. Cosas que no se pueden explicar, como esto de Antonio con el móvil, o que de repente estés para irte a la cama y sientas a alguien que te está siguiendo detrás y sientas que es un chico joven que se ha suicidado hace poco. O sea, estos fenómenos ahora precisamente están mucho más en alza, ¿no? Cuando abres esta ventana, pues claro, ellos lo saben y acuden precisamente a buscar ayuda. Recuerdo también que las personas como jóvenes suelen tener como un recuerdo, algunas, no todas, de que ven como un tipo de hombre alto con sombrero, que creo que es una leyenda en diferentes tradiciones. Esto también viene por malas vibraciones o a lo mejor porque la persona está muy asustada, pero es raro que se presente como en diferentes culturas y diferentes espacios alrededor del mundo. Esto, precisamente el otro día hablando con una amiga que ella sí que los ve con los ojos, le decía, yo también he visto al hombre del sombrero. Pero la verdad es que hasta que no lo vea no me lo creo. No sé si quiero verlo, la verdad, pero creo que es más una proyección de nuestra mente, de nuestros miedos a la realidad. Claro, vale. Es que, en Bien. verdad, otro día me puse a investigar cuántas películas de miedo hay y están plagadas, han ganado millones con el miedo infundado hacia los espíritus, hacia los fallecidos. Y ostras, imagínate llevar 30 años muerto, querer dar un mensaje a tu hija, querer decirle estoy aquí y que tu hija, por culpa de ese miedo, no puede abrirse a decir, vale, es que mi padre me acompaña. Es muy triste, ¿no? 30 años o 20 años fallecidos sin poder comunicar. Mira, también te voy a contar otra cosa. Cuéntame. Eh, tuve una sesión, tuve una sesión hace unas 2 o 3 semanas Sí. con una madre y las hijas de un padre que había fallecido. ¿Y qué pasa? Que ellas, desde que falleció el padre, había poltergeist en casa, había olores raros, había sombras que pasaban, puertas que se cerraban. Entonces, ellas no sabían al 100% si era su marido y el padre o no. Entonces fueron a un hombre que, no sé, era una mezcla de cosas espirituales y les dijo que no, que su marido no puede ser porque estaba en el purgatorio. Ostras, cuando me lo contó, dije, no puede ser que te estén diciendo que está en el purgatorio, porque precisamente a mí en la sesión se mostraba súper claro cómo estaba junto a su padre, que también estaba fallecido, cómo estaban intentando de todas formas ser presentes y decir, sigo aquí, no me he ido, no he desaparecido, para calmar un poco también ese dolor, ¿no?, que tenían ellas. Entonces, a mí me mató que haya alguien que infunde este miedo de forma tan gratuita.
Creo que es uno de los mayores problemas que tiene ya no solamente la mediunidad, sino también el tarotismo, brujería. Cualidad. Claro, hay como muchos falsantes y eso también hace que quizás muchas personas que realmente buscan un contacto no se atrevan por miedo a ser engañadas, como lo que acabas de contar. Claro, claro. Fíjate que no pienso ni siquiera que sean farsantes, sino que se han dejado llevar por sus creencias, se han dejado llevar por la creencia popular del bien, del mal, de lo que nos ha venido, ¿no? Y trabajan en base a eso. No pienso tanto como que sean farsantes que quieren sacar el dinero, sino que ellos mismos se creen lo que están diciendo. El tema de la brujería, desde la mediunidad, ¿la percibes también como algo que es realmente real, tanto magia blanca como magia negra? ¿O todos estos tipos realmente no existen? O sea, todos estos actos. No tengo ni idea, Cristian, de la brujería, pero para mí lo que son las brujas es personas, normalmente eran mujeres, ¿no? Que sabían manejar la energía, que sabían manejar la parte espiritual de forma natural y sobre todo que se acercaban mucho pues, a las plantas, a los remedios naturales y a lo que la naturaleza nos brinda, ¿no? En el fondo. ¿Alguna vez algún alma te ha contado cómo se ha sentido al fallecer? Que nos traigan sus emociones después de fallecidos o en el momento de fallecer es muy común. Yo siempre doy un espacio para la causa de muerte, para esos últimos momentos, si ellos quieren hablarlo, doy siempre un espacio para esto y normalmente te cuentan esto, ¿no? Que ha salido de su cuerpo, incluso en casos de un accidente de tráfico que antes del impacto ya estaban fuera de su cuerpo. Entonces, siempre intentan quitarle peso a esto, porque muchas personas nos quedamos como anclados con ese último recuerdo o esos últimos momentos y en verdad ellos muchas veces vienen a las sesiones para todo lo contrario, ¿no? Para contrarrestar y decir, no, que a mí, yo lo que quiero que te quedes, con lo que quiero que te quedes es con los buenos momentos, con toda la felicidad que tuvimos, con esas risas que nos echamos cuando a mí se me cayó el móvil al agua o cuando mi perro hizo no sé lo qué y no con estas últimas escenas de cuando yo estaba con cáncer en el hospital. Claro, básicamente como en las épocas antiguas, en la que el fallecimiento se veía como una celebración y no como un castigo, quizás, para los familiares. Sí, mira, la película de Coco me encanta, la de Coco de Disney, o sea, para mí es de lo más top. Y de hecho, la cultura mexicana, pues es que es fantástica para acercarse a la muerte. Quería también comentarte, hablamos antes de que por culpa de personas que quizás se dejan llevar más por sus propias creencias, acaban infundiendo una manera errónea de difundir la mediunidad y hace que muchas personas decidan a no tratar de tener como una primera consulta o un primer acercamiento. A estas personas que están entre el sí y el no y no saben cómo tratar de acercarse, ¿qué podrías decirles para convencerlos de que la mediunidad realmente existe y que es una vía real de contacto con la que puedes llegar a tener esas respuestas que tanto ansias? Pues mira, es muy buena pregunta, ¿no? Y precisamente antes de empezar estaba pensando, ¿qué verá la gente antes de contratar una sesión? ¿Qué pensará, ¿no? Para decidir por un medium u otro. Y algo que estaba teniendo como súper claro es que no se dejen llevar por el número de seguidores que tengan los mediums para decidir nada, sino que se dejen llevar por lo que sientan. Si están viendo a un medium que les da confianza, que por lo que sea ve que están conectando, que se dejen llevar por esto, que no se dejen llevar ni por la fama ni por el número de seguidores, porque puede haber un medium que sea brutal con 50 seguidores y otro con medio millón que no valga demasiado. Entonces, no sé si he respondido lo que dices. Lo que quería preguntarte es de que hay muchas personas que no se atreven a llegar a la mediunidad, a querer consultar por miedo a ser engañados. Porque hay a lo mejor personas que se dejan llevar más por las creencias. Hablo del medium en sí, quizás el medium es católico, pues se deja llevar por creencias católicas, o si es musulmán, se deja llevar más por creencias musulmanes o islámicas, mejor dicho. Entonces, a estas personas que quieren tener una consulta, ¿de qué manera pueden ellos saber que realmente van a poder tener esas respuestas que quieran? Para mí es importante que el medium muestre su trabajo, así como si yo voy a contratar a alguien para arreglar mi tejado y me gustaría ir a otras casas donde ha estado y decir, oye, ¿os ha dado buen resultado? ¿Ha trabajado bien esta persona? O ver fotos, ¿no? De una obra que ha hecho el albañil y ver cómo ha quedado y tal. Pues así como a mí me gustaría ver esto, también me gusta ver cómo trabaja ese medium, ¿no? Me gusta saber qué feedback tiene, qué comentarios tiene, cómo opina sobre él. Wow, muy interesante. También quería, bueno, comentaste también
bueno, he visto que trabajas también con el TikTok y tal, entonces me gustaría también, si quieres, para ir terminando, el hecho de que tú también digas tus redes sociales para que la gente también se pueda poner en contacto contigo siempre que lo necesite. Te cuento una cosa rara también. Me puedes contar todas las que quieras. Me van ocurriendo cosas. Em, Mira, hablando de seguidores, cuando yo empecé, pues yo empecé en redes sociales porque quería seguir practicando, quería seguir creciendo y para eso hacía falta mucha práctica, ¿no? Entonces, yo siempre he huido de las redes, no me gusta publicar mis cosas privadas, me gusta pues para lo justo, ¿no? Las redes sociales. Entonces, como que me vi obligado un poco a exponerme en redes para poder seguir haciendo esto que tanto me apasiona. Entonces tenía más o menos 500 o 1000 seguidores y yo estaba como un poco rayado, ¿no? De decir, ostras, es que no suben, es que no sé qué voy a hacer. Y mi profesora me invitó a una sesión de movimientos energéticos y de sanación energética y fui a ayudarle y bueno, a ver qué pasaba tal, desde mi escepticismo, ¿no? Claro. Me dice, bueno, pues ahora te voy a hacer a ti, ya que he acabado con el resto, me hace tanto otro. Y al rato estábamos tomando algo y le pregunto, oye, ¿me has visto algo raro? Me dice, bueno, tenías un poco de dolor en la parte de abajo de la espalda, pero poca cosa y no tenías mucho más. Y yo, sí, pues justo me duele la espalda, tal. Y me dice, riéndose, bueno, y como no tenías nada más, pues te he abierto las alas. Y se empieza a reír, en plan bruja, te he abierto las alas. Esto pasó un domingo. El lunes, el día después, se me ocurre hacer un vídeo contando cómo es ser medium y paso en 1 o 2 semanas de tener 1000 seguidores a 43.000. Fue Qué brutal, dices. brutal. Ese te ha abierto las alas, vamos, no se me olvidará en la vida. O sea, vale, pero ¿qué simbolizaba el hecho de que te abriera las alas? Es como que daba, como que te dejaba libertad para poder compartir lo que haces al resto de las personas, como para que pudieras llegar a más gente de una manera más amplia. Sí, yo lo que entendí es que estaba como de miedo, ¿no? De volar, de miedo a exponerme, de miedo a abrir las alas en este mundo y una vez que ya quité esos miedos y que se pudieron abrir, pues todo llega, ¿no? Todo lo que tiene que llegar llega. Y fue brutal. Me pasé 3 semanas invirtiendo 3 horas al día por lo menos en contestar a la gente y no sabía qué es lo que había pasado. Y ahora lo pienso, ¿no? Con el tiempo y digo, ostras, qué miedito, ¿no? Dentro de tu familia o personas cercanas, ¿ya existían personas que practicaban la mediunidad? ¿O eres el primero? Y si eres el primero, ¿cómo aceptaron tus familiares el hecho de que pudieras llegar a ser medium? Pues por lo general, en las familias en las que hay al menos un medium, suele ser algo como que viene heredado de más arriba. No significa como medium, puede ser como alguien espiritual, alguien pues un poco más abierto, con más curiosidad hacia la muerte de lo normal, ¿no? Normalmente cuando hay algo así, suele ir de generación en generación. Entonces sí que es verdad que no era algo natural, algo que se hablase. Había un poco de tarot, sobre todo de cuando eran jóvenes y tal, pero no demasiado, no se le daba demasiado peso a esto. Entonces, pues como yo nunca he hecho caso a los consejos de la familia ni al qué dirán, pues yo me lancé y mira, pues ahora soy medium. ¿Y qué es eso? Tal, pues hay gente que, por mucho que sea de la familia y por mucho que yo le cuente, sé que no se lo va a creer nunca. Y tampoco intento luchar contra eso, porque si tú eres incrédulo, es muy difícil que te saquen de esa zona de confort. Así que el que quiere saber y el que quiere que le cuente, pues maravilloso, porque imagínate, ¿no? Tiene sesiones gratis. Y el que no, pues también es respetado, claro. Bueno, recuerdo que al principio, si no me equivoco, eh, casi todas las consultorías que hacías las hacías literalmente gratuitas para todas las personas que quisieran conocer o tener un acercamiento a estos seres. He hecho muchísimas sesiones gratuitas, muchísimas, muchísimas. Hasta el punto de que, claro, te ves que estás invirtiendo tanto tiempo que tienes que dejar de hacer muchas otras cosas. Tienes que dejar a la familia, tienes que dejar la casa, otras cosas también importantes, ¿no? Entonces fue cuando di como ese paso a esto. Pero sí, he hecho muchísimas gratuitas. De hecho, también los directos solemos hacer sesiones sin coste y también, pues, cositas que vienen dentro de poco para llegar a la mediunidad, llevar la mediunidad a todo el mundo, ¿no? A todos los que
quieran sentirla cerca y necesiten ayuda también con sus fallecidos, porque hay gente que no va a poder pagar 40, 50, 90 euros por una sesión, así que pienso que esto tiene que estar al alcance de todos. Muy bonito. No, de hecho, en mi formación hacemos muchísimas sesiones gratuitas. Los alumnos hacen por lo menos 40 sesiones gratuitas primero, para practicar ellos y segundo, para que todo el mundo pueda acceder a esto. Para que no sea solamente algo que sea a través de forma económica, sino que también alguien sin ningún tipo de posibilidad pueda adentrarse y quizás descubrir que no solamente lo es él, sino que seguramente su familia también tenía esto heredado de personas antiguas. Eso es, tal cual. Pues Iker, yo te lo agradezco muchísimo. No sé si quieres dejar todas tus redes sociales para que la gente también se pueda poner en contacto contigo. Sí, me pueden encontrar en iker.chaile.medium. Chaile con TZ, es vasco, es un poco raro de pronunciar, lo sé, pero así llevo. Pues nada, decirte que muchas gracias por haber estado aquí conmigo en este segundo episodio, por dar la oportunidad también de contar temas que la gente muchas veces no se atreve a tocar. Y nada, gente, esto ha sido Forbidden Archive, Archivos Prohibidos. Gracias por acompañarnos a los dos, seguirle porque he visto trabajos de él y la verdad que es increíble. Simplemente darle la oportunidad de ver lo que hace y quién sabe, igual os puedo ayudar en más de muchas cosas. Un saludo y muchas gracias.